Lots of experience. They are so even on total strikes at the moment. Buenas amigos y bienvenidos todos a un nuevo video en el canal que el dinero y el éxito es para todos. El corto del principio, solo uno de los espectaculares knockout que se ven en la promotora más importante del mundo, UFC. Si bien ya sabes cuál es el protagonista de este video, todavía no tienes idea de quién tratará el siguiente, por lo que vamos a dejarte unas pistas. Nació en Nebraska, 1930, tiene un patrimonio neto de 137.9 miles de millones de dólares y es considerado el mejor inversor de todos los tiempos. Muy fácil, ¿no? Déjanos saber quién es en los comentarios. UFC, siglas conocidas en el mundo entero, abreviatura de Ultimate Fighting Championship. UFC es una promotora norteamericana de combates de artes marciales mixtas de mayor nivel en el mundo, el lugar a donde todos los peleadores sueñan con llegar. Pero, ¿cómo fueron los inicios de la gigante americana? En este video vamos a repasarlo. Esto es Dinero sin Género. Hace casi 30 años, un hombre quiso responder la eterna pregunta: ¿quién era el peleador más grande del mundo? Poco hubieran imaginado por aquel entonces Art Davie y sus socios que su idea, inspirada en un artículo de la revista Playboy, concretamente uno que hablaba sobre una persona que se consideraba el más rudo de Estados Unidos y retaba a cualquier valiente a un combate, en donde el ganador se llevaría $1 millón. Inspirado en Hollywood y en videojuegos, sería el inicio de una empresa masiva. Otro personaje crucial en esta historia es el oriundo de Río de Janeiro, Royce Gracie, un tipo que se había mudado a California a fines de los 70, con la idea de demostrar que el jiu-jitsu brasileño era el estilo de combate más efectivo del mundo. Gracie y Davie cruzaron caminos gracias a un artículo de Davie en el podcast 30 for 30, en donde este contaba cómo estaba en la búsqueda del hombre más peligroso de todos los tiempos. Con Gracie a bordo, Dave comenzó a reunir todos los elementos necesarios para su espectáculo. HBO y Showtime no se subieron al barco de los combates, así que Campbell McLaren, productor del canal Semaphore Entertainment Group, fue convencido por los socios para llevar a la realidad el combate mortal, como el videojuego. Y sí, realmente se inspiraron del videojuego, no es broma. Con los ingredientes del plato listos, se escogió Colorado como la sede del combate mortal, simplemente por el hecho de que fue el único estado en el país que no especificaba sus leyes a la prohibición de peleas con nudillos descubiertos. Se invitaron variedad de estilos de combate, concretamente boxeo, kickboxing, taekwondo, sumo, kempo, savate, shoot fighting y el jiu-jitsu, cada estilo con el peleador que lo representaba. Bajo el lema de no hay reglas, el UFC 1 fue rechazado y muy mal visto desde diversos sectores, hasta tal punto en el que el entonces senador y futuro candidato a presidente John McCain hizo campaña para prohibirlo. Pero bien, volvamos a eje. ¿Las reglas? Hubo un par, muy básicas, como no morder, no meter los dedos en ojo y boca, y la prohibición de todo tipo de calzado. Claro está que esta última regla no fue del agrado de la mayoría de los participantes, y hasta hubo quien amenazó con abandonar el evento en la reunión previa. En Denver, Colorado, el 12 de noviembre de 1953 nos regalaría el inicio de una gran historia. El UFC 1 arrancaría con un programa de eliminación directa, así como cualquier torneo de la actualidad. Alrededor de 8,000 espectadores entraron al estadio de Mike Nichols Sport Arena para ver en vivo la acción, y otras 86,000 lo vieron sintonizando el sistema de pago, 3 veces más de las previstas por los socios. Tan solo 26 segundos se necesitaron para tener una muestra de lo que se trataba, cuando un diente de Tully pasó rodando cerca de los jueces. Durante la noche también se reportó una fractura de mano de Gordon tras golpear la cabeza de Tully. La violencia del evento dejó sorprendido a todo el mundo. El tema iba en serio. Tal era la sorpresa de la gente que quedó con una gran expectativa y en espera de más acción.
Royce Gracie fue el campeón del evento, sí, el maestro del Jiu-Jitsu. Royce derrotó sin problema al boxeador Art Jimmerson tras tumbarlo, montarse sobre él y cabecearlo repetidamente hasta que se rindió. Un nivel de violencia increíble para aquellas épocas y para estas. Nunca imaginé que lucharía contra otro tipo en el suelo, expresó el boxeador. Después de la gran presentación de UFC y la expectativa generada, la empresa no tuvo ninguna duda en seguir adelante y continuó con combates en donde los peleadores comenzaron a adoptar técnicas más eficientes que provenían de diferentes disciplinas, cosa que ayudó a crear un estilo único de lucha, en donde un mismo peleador se desenvuelve con las técnicas de su elección de diferentes disciplinas y las adapta a sus condiciones. Es lo que hoy se conoce como un peleador de las artes marciales mixtas. Avanzando en el tiempo, la popularidad de UFC comenzó a estallar en 2009 con UFC 100 y sus 10 eventos predecesores. 1.7 millones de ventas en pay-per-view hablaban por sí mismas. Brock Lesnar, Frank Mir, George St. Pierre, Thiago Alves, Dan Henderson, Michael Bisping, ¿te suenan? Bueno, ellos fueron los principales encargados de elevar por los aires los números de aquella noche. Bueno, bien, desde aquel momento y con la presencia de grandísimos nombres en el roster de los peleadores de UFC, comenzaría su ascenso en popularidad y su expansión por el mundo. El evento 129 de UFC rompió los registros de asistencia de América del Norte, y así como creció en popularidad, también lo hizo en tamaño, pues UFC compró la WEC, World Extreme Cage Fighting, a finales del 2006, y a finales del 2010 se anunció que la WEC se fusionaría con UFC. En este momento fue cuando el peso gallo, pluma, ligero y sus respectivos combatientes fueron absorbidos por UFC. Los campeones inaugurales fueron José Aldo y Dominick Cruz, respectivamente. ¿Te suenan? Strikeforce también fue comprada por UFC en marzo de 2011. Dana White, empresario estadounidense y actual presidente de UFC, reveló que la compañía matriz de UFC, SUFA, había comprado Strikeforce. Pero momento, ¿cómo llegó White a ser presidente de UFC? Dana era gerente y se enteró que Semaphore Entertainment Group, compañía matriz de UFC, dejó saber que UFC necesitaba un comprador. Así que fue entonces cuando White se puso en contacto con su amigo Lorenzo Fertitta y su hermano, quienes aceptaron, compraron UFC, denominaron a Dana presidente y el resto es historia. Volviendo al eje principal, 2011 también fue el año en el que UFC se asoció con Fox. En agosto de ese año, ambas empresas anunciaron un acuerdo de difusión de 7 años a través de Fox Sports, lo que puso fin al anterior acuerdo de UFC con Spike TV y Versus. Como dijimos, el crecimiento de UFC no solo fue en los números, en marketing ni en infraestructura, sino también se dio en el mismo roster. En noviembre de 2012, White confirmó que UFC contaría con la presencia de mujeres, siendo la flamante campeona Ronda Rousey la primera de ellas, primera campeona de UFC, la primera medallista olímpica con título de UFC y la primera defensora de campeonato de UFC, una histórica de la compañía. En diciembre de 2013, el UFC tomó los contratos de 11 mujeres para seguir llenando su roster. Como sostenemos, las cosas evolucionaron mucho con el tiempo. Las normas se adaptan a las reglas unificadas de artes marciales mixtas, las reglas que Nueva Jersey establecían y siguen siendo adoptadas en otros estados y compañías como normas regulatorias para proteger el peleador. Los atuendos de hoy son totalmente aprobados por UFC, con sponsors de la empresa, lo que cambió considerablemente desde aquellos primeros días en los que cada peleador llevaba casi lo que les plazca. También muy lejos de la época en que cada peleador tenía su propio sponsor dentro de su ropa, y hasta hubo un polémico calzoncillo dando vueltas por aquel entonces. El eje de estructura, sencillo, categorías, peso paja, mosca, gallo, pluma, ligero, welter, medio, semipesado y pesado, cada uno con su respectivo
top 10 y campeón, en donde las victorias y derrotas determinan el ranqueo de cada peleador. 3 jueces juzgan la pelea y determinan el resultado del combate por empate, victorias y derrotas, todas unánimes, técnicas, divididas o mayoritarias. Un dato de color: durante la pandemia, UFC fue una de las pocas compañías deportivas que pudo seguir ejerciendo su función, todo bajo estrictos protocolos de sanidad y hasta una isla de peleas propias, el histórico UFC 249, donde se enfrentarían dos figuras extraordinarias del roster, Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson, la por muchos la pelea maldita, que se terminó suspendiendo como en 4 ocasiones anteriores, privando a los espectadores de uno de los combates más soñados de aquel momento. Sin Khabib, campeón del ligero, UFC 249 daría el primer paso en esta vuelta de los combates en mayo de 2020 por la disputa del título interino. Y vaya cuánto tiempo pasó ya desde aquel entonces, que las figuras de UFC 249 ya están, uno retirado y el otro con racha de 7 derrotas. Además de que este próximo 13 de abril ya se celebra el UFC 300. ¿Cómo pasa el tiempo en este video? Por lo que le agradecemos por compartir con nosotros un poco de la enriquecida historia de una de las empresas deportivas más importantes de todos los tiempos, UFC y las MMA, una disciplina señalada y calificada por mucha gente. Algunos que piensan que es la cúspide de la violencia y es una actividad solo para locos, y otros que piensan que la MMA son un deporte fenomenal y que, por suerte, están ganando cada vez más popularidad y reconocimiento en el mundo. Nosotros, sin más que agregar, queremos preguntarte a ti, ¿qué piensas de la MMA? ¿Te parecen un deporte o simplemente violencia? Déjanoslo saber en los comentarios. Muchas gracias a todos por estar siempre del otro lado. Esto fue Dinero Sin Género.